Ella nunca quiso romper la maldición. Solo estaba tratando de devolver un libro atrasado cuando los colmillos del rey vampiro perforaron su garganta. Y en lugar de morir como todas las demás, despertó 3 días después entre sábanas de seda, viva, respirando y más aterradora para él que cualquier ejército. La Real Biblioteca de Nocturnia guardaba secretos e idiomas que hasta los eruditos habían olvidado. Las partículas de polvo bailaban a la luz de la luna, filtrándose por vitrales, cada uno proyectando sombras de colores sobre lomos de cuero y manuscritos antiguos. Isa se movía por los pasillos como un fantasma, sus pasos silenciosos sobre pisos de mármol pulidos por siglos de buscadores. Le encantaba el turno de las 3 de la mañana. Le encantaba la forma en que la biblioteca le pertenecía por completo, mientras el resto del palacio dormía. Le encantaba que nadie esperara que hablara cuando estaba rodeada de miles de voces atrapadas en las páginas. El libro que llevaba era más viejo que la mayoría de los reinos. Su encuadernación de cuero se agrietaba con la edad. La hoja de oro se descascaraba de los bordes que habían sido pasados por manos que hacía mucho tiempo se habían convertido en polvo. Colección privada de Don Casiano, decía la tarjeta metida dentro. Devolver antes del eclipse lunar o enfrentar la desaprobación del rey. Las manos de Isa temblaron ligeramente mientras subía la escalera de caracol hacia la sección restringida. Había trabajado en la biblioteca del palacio durante 2 años y ni una sola vez se había aventurado en las habitaciones de Don Casiano. Pero el libro tenía 5 días de retraso, e incluso su puesto como jefa de bibliotecarios no la protegería si no lo devolvía. El corredor superior se extendía sin fin, bordeado de retratos de la nobleza vampírica, cuyos ojos pintados parecían seguir su avance. Las velas parpadeaban en los candelabros de pared. Sus llamas se doblaban con las corrientes de aire que susurraban por las grietas de la antigua piedra. Encontró la puerta marcada con el blasón de Don Casiano y llamó suavemente. No hubo respuesta. Intentó el picaporte. Estaba cerrado. Isa se mordió el labio. La ansiedad subía por su pecho como agua de inundación. El eclipse era mañana. No podía esperar. Sus dedos se movieron instintivamente, haciendo señas para sí misma como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Solo déjalo en la puerta. Él lo encontrará. Vuelve mañana. Pero mañana podría ser demasiado tarde. Tomó una decisión. Había otra entrada al estudio de Don Casiano a través del pasaje del archivo, una ruta que había descubierto mientras catalogaba textos restringidos. Técnicamente estaba prohibido que los sirvientes lo usaran, pero devolver el libro importaba más que las reglas. El pasaje del archivo era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. Las telarañas se enredaron en su cabello mientras navegaba a la luz de las velas. El libro se apretaba contra su pecho como un talismán. Salió a lo que debería haber sido el estudio privado de Don Casiano. En cambio, se encontró en una habitación que nunca había visto antes. La habitación era circular, sus paredes completamente revestidas de espejos, cada uno cubierto con tela negra. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, con sus cortinas corridas, y de pie junto a ella, con la camisa desabrochada y los ojos brillando carmesí a la luz de las velas, estaba el propio rey Draven Sanguinar. El tiempo se detuvo. La vela de Isa se le escapó de los dedos, cayendo al suelo y extinguiéndose al instante. Se quedó congelada en el umbral, el libro atrasado apretado contra su pecho, incapaz de respirar, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que mirar al hombre más peligroso del reino. La expresión de Draven pasó de sorpresa a algo más oscuro. Hambre. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. Su voz era humo y terciopelo,
envolviéndole la garganta como un lazo. Ella intentó hablar, intentó explicarse, pero no salió ningún sonido. Nunca lo hacía. Sus manos se movieron instintivamente, haciendo una seña de disculpa. Pero él no estaba mirando sus manos, él estaba mirando su garganta. El rey se movió con una velocidad imposible. En un momento estaba junto a la cama. Al siguiente estaba frente a ella, tan cerca que podía ver los hilos plateados en su cabello oscuro, podía oler cedro y algo más antiguo, algo que hacía que su cerebro primitivo gritara peligro. «¿Qué eres?», preguntó, ladeando la cabeza. Sus ojos ya no eran completamente carmesí, parpadeaban entre rojo y un inquietante plata mercurial. La boca de Isa se abrió, se cerró. Sus manos temblaron mientras formaban las señas de muda, bibliotecaria. «Y lo siento», pero Draven le atrapó las muñecas antes de que pudiera terminar. «No», dijo él, y había algo roto en esa sola palabra. «No lo hagas más difícil». Ella no entendió. No supo lo que estaba pasando hasta que su otra mano se deslizó en su cabello, inclinando su cabeza para exponer la curva de su cuello, hasta que sintió su aliento contra su piel. Frío como las mañanas de invierno, hasta que sus colmillos perforaron su garganta. El dolor fue instantáneo y absoluto, como un rayo en sus venas, como si ardiera por dentro. Ella intentó gritar, pero el silencio era todo lo que siempre había conocido. Sus manos arañaron sus hombros, pero él estaba como una piedra, inamovible, bebiendo profundamente mientras su visión comenzaba a nublarse. Entonces algo cambió. El ardor se intensificó, pero en lugar de desvanecerse en la muerte como ella esperaba, se transformó. El calor reemplazó al hielo. Su sangre cantó en lugar de gritar, y Draven se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado, sus ojos abiertos de asombro. «¡No!», respiró él. Su mano fue a su boca, regresó manchada de rojo. «Eso no es posible». Isa se desplomó. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro del rey vampiro, contraído en una expresión que no pudo nombrar. Horror, esperanza, terror, los tres a la vez. Cuando despertó, se estaba ahogando en seda. Las sábanas estaban frescas contra su piel febril, más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado en los cuartos de los sirvientes. Las velas ardían en candelabros de plata, proyectando sombras danzantes sobre paredes que no reconocía. Se sentó lentamente, su cabeza le daba vueltas. Su mano fue instintivamente a su garganta. Esperaba encontrar heridas, carne desgarrada, las marcas de un monstruo. En cambio, sus dedos trazaron dos pequeñas perforaciones que ya se estaban curando, rodeadas de una piel que se sentía extraña, cálida, casi eléctrica. «Estás despierta». La cabeza de Isa se giró hacia la voz. Draven estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas detrás de él, como un general inspeccionando un campo de batalla. Llevaba ropa diferente ahora, todo negro, formal, el atuendo de un rey en lugar de lo que había interrumpido antes. «¿Cuánto tiempo?», quiso preguntar. Sus manos se movieron antes de recordar que él no entendía el lenguaje de señas, haciendo la pregunta de todos modos porque su cuerpo no sabía cómo hablar de otra manera. «3 días», dijo Draven sin girarse. Su voz era más baja de lo que recordaba, más áspera. «Ha estado inconsciente durante 3 días». Sus manos se congelaron a mitad de la seña. 3 días. Había sido mordida por el rey vampiro y de alguna manera no había muerto. El libro atrasado yacía sobre la mesa junto a la cama, cuidadosamente colocado. Ya no era su preocupación. Draven se giró para mirarla finalmente, e Isa vio lo que se había perdido en el caos de antes. Parecía exhausto, no físicamente cansado. Los vampiros no necesitaban dormir, pero algo más profundo, agotado del alma,
como si hubiera estado cargando un peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguido. ¿Entiende lo que ha hecho?, preguntó. Isa negó con la cabeza lentamente. Su garganta se sentía extraña, no dolorosa, sino diferente. Cambio. Todas las mujeres a las que he mordido en los últimos 300 años han muerto, continuó Draven. Sus manos se apretaron a los lados. Todas y cada una, en cuestión de minutos, a veces segundos. El veneno de mi mordida está maldito. No convierte a los humanos en vampiros como lo hacen las mordidas normales. Los mata. Se acercó a la cama. Sus pasos eran medidos y cuidadosos como si se acercara a un animal asustado. Por eso ya no me alimento de humanos. No lo he hecho en siglos. Uso ganado, sangre almacenada, cualquier cosa para evitar. Se detuvo. Su mandíbula se tensó. Evitar ver a otra mujer convulsionar y morir en mis brazos. La mano de Isa fue a su garganta de nuevo. Las marcas le cosquilleaban. Debería estar muerta. Según todos los indicios, según 3 siglos de precedentes, debería ser un cadáver. Pero está viva, susurró Draven. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver las sombras violetas bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. No solo está viva, es... Dudó, buscando palabras. Es diferente. ¿Qué quiere decir?, quiso preguntar, pero sus manos permanecieron inmóviles. Había algo en su expresión que la asustó de saber la respuesta. La puerta se abrió sin previo aviso. Un vampiro alto con túnicas plateadas entró, con gafas apoyadas en la nariz, llevando un diario encuadernado en cuero. Su Majestad, he cruzado las referencias de los registros históricos, y no hay absolutamente ningún precedente para... Se detuvo a mitad de la frase viendo a Isa despierta. «Oh, está consciente». «Ella es la doctora Terán», dijo Draven a Isa, aunque sus ojos nunca dejaron a la doctora. «Mi médica jefa, y la única persona que sabe que está aquí». La doctora se acercó a la cama con interés clínico, sacando varios instrumentos. «¿Puedo?», preguntó, haciendo un gesto a su brazo. Isa asintió lentamente. El toque de la doctora fue suave mientras examinaba las marcas de la mordida, le tomaba el pulso, escuchaba los latidos de su corazón con un extraño dispositivo que parecía pertenecer a otro siglo. «Extraordinario», murmuró la doctora Terán, garabateando notas. «Frecuencia cardíaca elevada pero estable. Temperatura ligeramente superior al rango humano normal, pero no peligrosa. El veneno debería haber corrompido todo su sistema a estas alturas. En cambio, parece haberse integrado». «¿Integrado?». La voz de Draven fue cortante. La doctora se quitó las gafas, limpiándolas metódicamente. «Su Majestad, creo que la joven ha metabolizado de alguna manera la maldición. En lugar de morir por ella, su cuerpo se ha adaptado. No se está convirtiendo en vampiro, por cierto. Todavía es fundamentalmente humana, pero el veneno se ha unido a su fisiología de una manera que nunca he visto». Draven se sentó pesadamente en una silla cerca de la ventana, como si sus piernas hubieran olvidado de repente cómo sostenerlo. 300 años. La doctora Terán asintió. 300 años de muerte, y ahora esto. Se giró hacia Isa con algo parecido a asombro en sus ojos antiguos. «Mi querida, tal vez acaba de romper la maldición más antigua de la historia vampírica». Las manos de Isa se movieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué yo? ¿Qué me hace diferente?». Draven estaba mirando sus manos. Vio el momento en que se dio cuenta de que ella estaba tratando de comunicarse. Vio la confusión parpadear en su rostro. «¿Qué está haciendo?». «Lenguaje de señas», dijo la doctora Terán distraídamente, todavía garabateando notas. «Está preguntando por qué es diferente. Usted la entiende».
La doctora levantó la vista, sorprendida por la brusquedad en el tono del rey. Pasé 50 años estudiando métodos de comunicación humana en las provincias orientales. Lenguaje de señas, lectura de labios, escrituras, todo. Bastante útil para un médico, en realidad. El trauma a menudo roba las voces de las personas. Draven se puso de pie abruptamente, cruzó hacia Isa en 3 zancadas, sus ojos fijos en los de ella, intensos y desesperados. «Pregúntele», exigió, mirando a la doctora Terán, pero hablando de Isa como si no estuviera allí. «Pregúntele qué la hace diferente. Ella puede oírlo perfectamente bien, Su Majestad», dijo la doctora Terán secamente. «Es muda, no sorda». La mandíbula de Draven se tensó. «Entonces, ¿puede oírme disculparme?» Se giró para enfrentar a Isa por completo, y ella vio algo crudo en su expresión. Por morderla, por casi matarla, por todo. Sus manos temblaban. Se dio cuenta de que el vampiro más poderoso del reino, el rey que había conquistado reinos y sobrevivido siglos, estaba de pie frente a ella con las manos temblorosas. «No sé por qué sobrevivió», dijo en voz baja, «pero tengo la intención de averiguarlo, no porque quiera usarla o estudiarla como un experimento, sino porque hace 300 años fui maldecido por alguien a quien amaba. Y he pasado todos los días desde entonces aprendiendo a odiarme por el monstruo en que me convirtió. Si de alguna manera es inmune, si su supervivencia significa que la maldición puede romperse». Se detuvo, tragó con dificultad. «Podría significar que no estoy más allá de la redención». El pecho de Isa se apretó. No había esperado vulnerabilidad. No había esperado que el rey vampiro la mirara como si fuera simultáneamente su mayor esperanza y su miedo más profundo. Sus manos se movieron lenta y cuidadosamente. «Doctora Terán», hizo seña, «¿puede traducir?» «Claro», dijo la doctora suavemente. Los dedos de Isa formaron las formas que necesitaba. «Tampoco sé por qué sobreviví, pero no le tengo miedo». La expresión de Draven se quebró. Algo que podría haber sido dolor o alivio, o ambos, parpadeó en su rostro. «Debería», dijo con aspereza. «Soy exactamente el monstruo que todos dicen que soy». Isa negó con la cabeza firmemente. Sus manos se movieron de nuevo, y esta vez se aseguró de que él estuviera mirando. «Los monstruos no se disculpan». La doctora Terán tradujo, luego añadió en voz baja. «Tiene razón, Su Majestad». El silencio que siguió fue denso y extraño. Draven se dio la vuelta con los hombros rígidos y por un largo momento nadie habló. Entonces dijo sin mirar a ninguno de los dos: «Enséñame». La doctora Terán parpadeó. «Su Majestad». «El lenguaje de señas», dijo Draven. Su voz era áspera. «Si va a estar aquí, si vamos a entender lo que pasó, necesito poder hablar con ella directamente, no a través de un traductor». Las cejas de la doctora se elevaron casi hasta su nacimiento del cabello. «Eso es todo un desafío, Su Majestad. El lenguaje es complejo, matizado. Podría llevar meses lograr incluso una competencia básica». «Entonces empezamos ahora». Draven se giró para mirarlos, y su expresión había cambiado a algo que Isa reconocía: determinación. La misma mirada que probablemente tenía al elaborar estrategias de batalla o decisiones políticas. «Tengo siglos. Puedo dedicar unos meses». Las manos de Isa se movieron antes de que la doctora Terán pudiera responder. «¿Por qué? ¿Por qué importa?». La doctora tradujo, y los ojos de Draven encontraron los suyos. «Porque merece ser escuchada», dijo simplemente. «Y estoy cansado de estar rodeado de personas que solo saben hablar con sus voces». Durante las siguientes 2 semanas, Isa permaneció en el ala privada del rey. «No como prisionera», insistió la doctora Terán, «sino como paciente en observación. Necesitábamos monitorear su condición, asegurarnos de que el veneno se hubiera integrado de forma segura.
vigilar cualquier efecto tardío. Pero Isa sospechaba que la verdadera razón era más sencilla. Draven no sabía qué hacer con ella. Era una imposibilidad, una contradicción viviente a 3 siglos de maldición. Y la trataba como si pudiera disolverse en un mito si la dejaba de mirar demasiado tiempo. Las habitaciones que le dieron eran absurdamente lujosas. Cortinas de seda, pisos de mármol, un baño más grande que todos los cuartos de los sirvientes que había compartido con otras 6 mujeres. Libros forraban cada pared, traídos de la biblioteca a su petición. Filosofía, poesía, historias e idiomas que lentamente se estaba enseñando a leer. Pasaba sus días entre páginas y sus noches con Draven. Él venía todas las noches después del atardecer, cuando el palacio se asentaba en sus ritmos nocturnos, siempre anunciado, siempre formal, siempre llevando un cuaderno y una expresión de feroz concentración. La doctora Terán le había dado un manual de lenguaje de señas, y el rey abordó su aprendizaje como los generales abordaban la guerra, metódicamente, implacablemente, con una negativa absoluta a aceptar la derrota. «Muéstrame de nuevo», dijo en la 5ª noche, con el ceño fruncido, «la seña para confiar». Las manos de Isa se movieron lentamente, una mano abierta, la otra agarrándola suavemente así. Draven imitó el gesto, sus movimientos cuidadosos. Sus manos eran más grandes que las de ella, cicatrizadas por batallas que ella solo podía imaginar, pero formó la seña con una gracia sorprendente. «Confianza», repitió, y ésta formó otra seña, ligeramente torpe. Isa corrigió la posición de su dedo suavemente, y él lo intentó de nuevo. «Mejor». «No». Ella asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Él captó la sonrisa y algo en su expresión se suavizó. «Es una maestra paciente», dijo en voz baja. Luego, vacilante, hizo las señas de las palabras mientras las decía. «Gracias». Era incompleto, gramaticalmente imperfecto, pero el pecho de Isa se apretó de todos modos. Él lo estaba intentando. Este antiguo rey que podía comandar ejércitos con una palabra, estaba aprendiendo su idioma, su forma de hablar, tratándolo como si importara. Entraron en un ritmo. Draven practicaba vocabulario, Isa corregía y animaba. Y lentamente la conversación comenzó a surgir. No solo la memorización, sino un intercambio real. Él le contó sobre la maldición, cómo había comenzado hacía 300 años con una mujer llamada Serafina, una bruja a la que había amado y traicionado. Cómo ella murió maldiciéndolo con su último aliento, prometiendo que su mordida nunca crearía compañía. Solo la muerte, que pasaría la eternidad solo, incapaz de compartir su inmortalidad con nadie a quien quisiera. Cada mujer a la que he mordido desde entonces ha muerto. Hizo señas con vacilación en la 9ª noche. Su gramática estaba mejorando. Sus dedos ya no tropezaban con formas complejas. Dejé de intentarlo después del 1er siglo. Dejé de esperar. Aprendí a vivir con el aislamiento. ¿Por qué me mordió? Isa hizo señas de vuelta. Si sabía que me mataría. Las manos de Draven se detuvieron. Las miró, las cicatrices y la fuerza y los siglos que llevaban. No estaba pensando, hizo señas lentamente. Cuando usted apareció en mi habitación, acababa de despertar de un sueño de sangre, una pesadilla donde el hambre se apodera y ya no es uno mismo. La vi, olí su latido y la maldición. Se detuvo, comenzó de nuevo. La maldición empeora el hambre, hace que el control sea más difícil. Creí haber matado a otra mujer inocente. Luego usted sobrevivió. Sus ojos se encontraron con los de ella, y no sabía si sentir alivio o terror. Ambos, Isa hizo seña. Yo sentiría ambos. Él casi sonrió. Es más sabia de lo que parece, pequeña bibliotecaria.
Ella le arrojó un cojín. Él lo atrapó con reflejos de vampiro, y esta vez sí sonrió, genuino y sorprendido e inesperadamente joven. En la 12ª noche, Draven llegó con alguien nuevo. Una mujer con túnicas de erudita, llevando pergaminos y luciendo nerviosa. «Ella es la maestra Velasco», dijo en voz alta, luego hizo la seña para Isa. «Se especializa en romper maldiciones. Le he pedido que investigue su condición». La maestra Velasco hizo una profunda reverencia. «Su Majestad, señorita». Se giró hacia Isa con respetuosa cautela. «He estado estudiando los registros históricos de la maldición de Serafina. Hay algo inusual en la redacción». «¿Qué encontró?» Draven hizo la pregunta en señas antes de pronunciarla en voz alta, e Isa sintió una extraña calidez en su pecho al verlo traducir naturalmente entre ambos idiomas. La maestra Velasco desplegó un pergamino sobre la mesa, la maldición original escrita de puño y letra de Serafina, recuperada de las ruinas de su torre. Señaló la escritura fluida que parecía retorcerse en el pergamino. Dice: «Tu mordida traerá la muerte a cualquier mujer que te dé su voz». Siempre interpretamos eso como una maldición general que afectaba a todas las mujeres. Pero, ¿y si es más específica? Isa se inclinó, sus ojos recorriendo las palabras, aunque no podía leer el dialecto antiguo. La mano de Draven fue a su mandíbula. Un gesto que ella había aprendido significaba que estaba pensando profundamente. Más específica, ¿cómo? La maestra Velasco miró a Isa de manera significativa. ¿Y si significa cualquier mujer que te dé su voz? Literalmente, cualquier mujer que le hable, que le ofrezca sus palabras, su voz. La habitación se quedó muy silenciosa. La doctora Terán, que había estado observando desde su rincón habitual, se inclinó hacia adelante de repente. «Pero la señorita Isa no puede darle su voz. Ella no tiene una». «Exacto», dijo la maestra Velasco. «Ella se comunica, sí, tiene lenguaje, pensamientos, ideas complejas, pero no puede literalmente darle su voz, porque no tiene ninguna que dar. La maldición puede no reconocerla como un objetivo válido». Las manos de Draven se habían quedado muy quietas. ¿Está sugiriendo que la maldición tiene una laguna? ¿Que 300 años de muerte podrían haberse evitado si simplemente hubiera mordido a alguien que fuera mudo? No, Su Majestad. La expresión de la maestra era suave. Estoy sugiriendo que la mayoría de la magia es literal, cruel, dolorosamente literal. Serafina lo maldijo para que nunca creara un compañero a través de su mordida. Especificó que su mordida mataría a cualquier mujer que le diera su voz, porque la voz representa conexión, comunicación, el puente entre almas. Se estaba asegurando de que usted permaneciera aislado, pero la señorita Isa no encaja en los parámetros de la maldición. Ella no puede darle su voz porque habla de manera diferente. La maldición no sabe qué hacer con ella. Las manos de Isa temblaron mientras hacía señas. Así que sobreviví por un tecnicismo, porque soy muda. Draven tradujo para los demás. Sus propias manos temblaban ligeramente. «No es solo un tecnicismo», interrumpió la doctora Terán en voz baja. «Es la prueba de que la maldición puede ser eludida. Que usted», miró a Isa, «existe fuera de sus límites. La pregunta es, ¿qué significa eso?» Pasaron horas discutiendo posibilidades, teorías, precedentes mágicos, pero finalmente los eruditos se fueron, y Draven se quedó de pie junto a la ventana que daba a los jardines del palacio. Isa se acercó lentamente. Había aprendido a leer sus estados de ánimo durante las últimas 2 semanas. Esta era su postura de pensar, su postura de intentar, no esperar. «Se pregunta si cambia algo», hizo seña. Draven la miró, luego volvió a mirar por la ventana. «¿Soy tan transparente?»
Ella se movió para pararse a su lado. Los jardines de abajo eran hermosos a la luz de la luna, todo rosas plateadas y jazmín de noche. Para alguien que pasó 2 semanas viéndolo aprender a hablar con sus manos, sí. Él casi sonrió. Luego, más seriamente, hizo la seña. Cambia todo y nada. Usted sobrevivió. Eso es. Hizo una pausa, buscando la seña. Eso es suficiente milagro. No necesito más. Pero siempre hay un pero. Isa hizo seña. Pero sus manos se movieron lentamente, cuidadosamente, formando palabras que claramente importaban. He estado solo por tanto tiempo, y usted es la primera persona en 3 siglos que no me tiene miedo, que me ve como algo más que un monstruo o una corona. Eso no es por la maldición que se rompe, eso es por usted. El pecho de Isa se apretó. Había vislumbrado esto durante sus lecciones nocturnas, la forma en que se reía de sus chistes hechos con señas entre la práctica de vocabulario, la forma en que le traía libros nuevos sin que se lo pidieran, de alguna manera sabiendo exactamente qué temas la fascinaban, la forma en que la miraba a veces como si fuera algo precioso que no sabía cómo sostener. A veces le tengo miedo. Hizo seña honestamente, cuando habla de los sueños de sangre, el hambre, las batallas que libró, es lo suficientemente poderoso como para aplastarme sin pensar, pero luego pasa 1 hora practicando la seña de gentil hasta que la hace perfecta, y recuerdo que no es solo un rey, o un vampiro, o una maldición, es una persona que lo está intentando. La mano de Draven se levantó sin pensar, deteniéndose a unos centímetros de su rostro. Parecía sorprendido por su propio gesto, por el hecho de que casi la había tocado. ¿Puedo? Hizo seña con su otra mano. Isa asintió lentamente, su corazón de repente acelerado. Sus dedos rozaron su mejilla, frescos y cuidadosos. Su pulgar trazó justo debajo de las marcas de la mordida en su garganta, que se habían curado en 2 pequeñas cicatrices plateadas que a veces atrapaban la luz. «Pienso en matarla todos los días», hizo seña con una mano mientras la otra permanecía contra su rostro. «No porque quiera, sino porque me aterra que lo haga, ese momento de perder el control. Un sueño de sangre y usted será como todas las demás». Su voz se quebró, cruda y pronunciada en voz alta. «No podría sobrevivir a eso. No de nuevo. No a usted. Entonces enséñeme». Isa hizo seña. «Enséñeme las señas para su hambre, su control, sus advertencias. Cree un lenguaje entre nosotros para que yo sepa cuándo está sufriendo. Usted ha aprendido mi forma de hablar. Déjeme aprender la suya». Algo en su expresión se abrió. Ella vio 3 siglos de aislamiento, de distancia cuidadosamente mantenida, de negarse a la esperanza. Todo se fracturó en sus ojos. 3 semanas después, Isa volvió a estar en la biblioteca del palacio, pero todo era diferente. Ahora vestía ropa digna de una invitada real. Terciopelo azul oscuro que susurraba contra el mármol mientras se movía por los pasillos familiares. Otros bibliotecarios le asintieron respetuosamente. Todos sabían que estaba bajo la protección personal del rey, aunque los rumores sobre el porqué variaban enormemente. Estaba volviendo a colocar textos antiguos en los estantes cuando sintió la familiar frescura que significaba que Draven había entrado en la habitación. Él se movía con completo silencio, con la gracia de un depredador. Pero ella había aprendido a sentir su presencia de todos modos. Encontrando algo interesante, hizo seña al acercarse. Isa levantó un tomo encuadernado en cuero azul medianoche. Textos médicos de la Segunda Era. La doctora Terán los pidió. Draven miró el título, luego hizo seña. Siempre estudiando. Esa nunca se detiene. Ella sonrió, deslizando el libro en su lugar.
Luego se giró para encontrarlo observándola con una expresión que había visto con creciente frecuencia. Suave, casi maravillada. ¿Qué? Hizo seña. Ha transformado este espacio, hizo seña él. Sus manos se movían con fluidez ahora, apenas con vacilación. Solía evitar la biblioteca. Demasiados recuerdos de Serafina. Nos conocimos aquí, de hecho, en la sección de filosofía. Pero ahora, cuando pienso en estos estantes, en estos libros, pienso en usted. Esa primera noche, aterrorizada y aferrada a un libro atrasado como un escudo. Es un recuerdo mejor. Las manos de Isa se quedaron quietas. Había aprendido algo de la historia de Serafina en las últimas semanas. La brillante bruja que había amado a Draven genuinamente antes de que él traicionara ese amor por una alianza política. La maldición había sido venganza, sí, pero también un corazón roto manifestado. Todavía la ama. La pregunta surgió antes de que Isa pudiera detenerla. Draven se quedó muy quieto. Luego, lenta y cuidadosamente, hizo seña. Amaba a quien ella era antes de romperla, antes de elegir el poder sobre ella. Elegí casarme con alguien políticamente ventajoso en lugar de la mujer que realmente me entendía. Destruí algo hermoso porque pensé que tenía tiempo. Pensé que la inmortalidad significaba que eventualmente podría tenerlo todo. Él apartó la mirada. La maldición me enseñó lo contrario. Ya no la amo. La lloro. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los ojos de Draven encontraron los de ella de nuevo. El amor quiere que la persona exista, que prospere, incluso sin ti. El duelo es solo extrañar lo que tuviste y saber que nunca podrás arreglarlo. Sus manos se movieron a través de las señas con una gracia que todavía la sorprendía. Lloré a Serafina durante 300 años, pero ya no lo hago. ¿Por qué no? Porque conocí a una bibliotecaria que arroja cojines a los reyes y me hace practicar el lenguaje de señas hasta que me dan calambres en las manos. Y ella me enseñó que la redención no se trata de arreglar el pasado, se trata de ser mejor en el presente. La respiración de Isa se detuvo. La forma en que él la miraba, de pie entre libros y luz de luna y siglos de conocimiento acumulado, la hacía sentir como el texto más importante de toda la biblioteca. Alguien se aclaró la garganta. Ambos se giraron para encontrar a la doctora Terán de pie al final del pasillo, con aspecto divertido. Su Majestad, odio interrumpir lo que claramente es un momento, pero tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? La postura de Draven cambió inmediatamente a modo rey, el tipo en que el Consejo de Señores exige una audiencia y han traído una delegación de la Casa de Espinas. La mandíbula de Draven se tensó. Isa había aprendido sobre la Casa de Espinas durante sus lecturas. Una poderosa familia vampírica que había estado presionando a Draven para que se casara con una de sus hijas durante el último siglo. Alianza política, linajes de sangre pura, todas las cosas que la antigua nobleza valoraba. ¿Saben de mí? Ella le hizo seña a la doctora Terán. La doctora asintió con gravedad. Las noticias vuelan, especialmente las noticias sobre el rey manteniendo a una mujer humana en sus aposentos privados. Están preocupados. La mano de Draven encontró el hombro de Isa. Quédese aquí. Yo me encargo. No, ella hizo seña con firmeza. Si están cuestionando su juicio por mí, yo debería estar allí. Absolutamente no. Draven hizo seña bruscamente. El consejo no es amable con los humanos. La destrozarán solo con palabras. Entonces aprenderán que no me rompo fácilmente. Isa hizo seña. Sus manos se movieron con convicción. Sobreviví a su mordida, ¿recuerda? Creo que puedo manejar a algunos vampiros políticos. Draven parecía querer discutir, pero algo en su expresión lo detuvo. Se giró hacia la doctora Terán. Asegúrese de que tenga el atuendo adecuado para la corte.
Si asiste al consejo, será presentada como mi invitada personal. Las cejas de la doctora se alzaron. Su Majestad, esa designación implica ciertas cosas. Bien. Draven hizo seña, sus ojos nunca abandonaron los de Isa. Que impliquen lo que quieran. La sala del consejo era exactamente tan intimidante como Isa había imaginado. Techos abovedados que desaparecían en la sombra. Antiguos estandartes colgaban de paredes de piedra, cada uno representando una casa vampírica más antigua que las civilizaciones humanas. El consejo se sentó en un semicírculo de sillas similares a tronos. 12 señores y señoras cuya edad combinada probablemente superaba los 10.000 años, y de pie frente a ellos, en un grupo de belleza perfecta y desdén apenas disimulado, estaba la delegación de la Casa de Espinas. Doña Morgana de Espinas era la criatura más hermosa que Isa jamás había visto. Alta, pálida como la luz de la luna, con cabello como tinta derramada y ojos del color de la sangre fresca. Llevaba un vestido de encaje negro que probablemente costaba más de lo que todo el pueblo de Isa había ganado en una década. A su lado estaban sus 2 hermanas, igualmente deslumbrantes, igualmente conscientes de su poder. Draven se sentó en su trono, la corona pesada sobre su frente, un rey inmortal en todo su esplendor. Isa se puso de pie 3 pasos detrás de él, posicionada como invitada, pero lo suficientemente cerca como para ver sus manos si necesitaba hacer señas. Su Majestad, comenzó don Casiano, hemos convocado esta sesión para abordar rumores preocupantes. Ha estado manteniendo a una mujer humana en sus aposentos privados. La forma en que dijo humana sonó como una enfermedad. La expresión de Draven no cambió. Así es. Está bajo mi protección. Doña Morgana dio un paso adelante, sus movimientos de gracia líquida. Con respeto, Su Majestad, la imagen es preocupante. Un rey que favorece a una sirvienta humana sugiere debilidad, sugiere que ha olvidado lo que es. Las manos de Isa se apretaron a los lados. Los dedos de Draven se crisparon, una pequeña señal que él le había enseñado. Calma. Le estaba pidiendo que mantuviera la calma. «Sé exactamente lo que soy», dijo Draven en voz baja, su voz resonando por la sala. «Soy un rey que valora la competencia por encima de la especie, la inteligencia por encima del linaje». «¿Y qué competencia posee esta humana?», preguntó otro miembro del consejo, su tono rebosante de condescendencia. «Más allá de calentar su cama, por supuesto». La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Isa sintió la rabia de Draven como una presencia física, fría, vasta y aterradora. Su mano fue al reposabrazos de su trono, apretando con tanta fuerza que escuchó el crujido de la piedra. «Cuidado, señor Bond», dijo Draven, cada palabra afilada como cristales rotos. «Está cuestionando mi juicio e insultando a mi invitada en el mismo aliento. Eso es imprudente». Pero doña Morgana sonrió, percibiendo la sangre en el agua. «Vamos, Su Majestad. Hemos sido pacientes con sus excentricidades durante siglos, pero esto es diferente. Necesita una pareja adecuada, alguien de linaje apropiado que pueda estar a su lado como reina, no una mascota humana que ni siquiera puede hablar». Las manos de Isa se movieron antes de que pudiera pensar. «Puedo hablar, solo que no con mi voz». Todos se giraron para mirarla fijamente. El señor Von sonrió con desprecio. «¿Y qué acaba de decir la criatura?». Draven se puso de pie lentamente, la furia irradiando de él como el calor de una fragua. «Dijo que puede hablar, y tiene razón». Bajó de su trono para pararse junto a Isa. Su mano encontró la de ella a la vista de todo el consejo. «Esta mujer», continuó, su voz mortalmente tranquila, «es la primera persona en 300 años en sobrevivir a mi maldición». El consejo quedó en silencio. Incluso la perfecta compostura de doña Morgana se quebró ligeramente. «Imposible», respiró don Casiano.
La mano de Draven se apretó en la de Isa. Hace 3 semanas la mordí. No intencionalmente, añadió mirando a Isa con algo apologético en sus ojos. Un accidente, un momento de pérdida de control. Según todos los indicios, según 3 siglos de precedentes, debería haber muerto en cuestión de minutos. En cambio, ella sobrevivió. Prosperó. La maldición no la tocó. ¿Cómo? La voz de doña Morgana había perdido su dulzura, porque Draven hizo seña mientras hablaba, requiriendo que Isa tradujera en su mente: ella no encaja en los parámetros de la maldición. Serafina me maldijo para matar a cualquier mujer que me diera su voz. Pero Isa no tiene voz que dar. Ella habla de manera diferente. La maldición es literal, cruelmente literal, y falló. La maestra Velasco dio un paso adelante desde las sombras, llevando sus pergaminos. Lo verifiqué, mis señores, mis señoras. La maldición se dirige específicamente a la comunicación vocal. La señorita Isa existe fuera de su alcance. No es una anomalía, es una solución. El consejo estalló en susurros. Isa se quedó muy quieta, sintiendo cientos de años de política vampírica arremolinándose a su alrededor como una tormenta. La mano de Draven permaneció envuelta alrededor de la suya, anclándola. «Esto no cambia nada», insistió el señor Bond. «Ella sigue siendo humana, temporal, todavía inapropiada para un rey». «Esto lo cambia todo», replicó Draven. «Durante 300 años he sido incapaz de crear un compañero, incapaz de compartir mi inmortalidad con nadie porque la maldición los mata. El consejo me ha presionado para que me case por alianza política, sabiendo muy bien que cualquier esposa envejecería y moriría mientras yo permanecía inalterado. Sabiendo que nunca podría convertirla en vampiro para extender su vida, porque mi mordida trae la muerte, no la transformación». Miró a Isa y algo en su expresión le cortó la respiración. Pero Isa sobrevivió, lo que significa que la maldición puede ser eludida. Lo que significa que, por primera vez en 3 siglos, yo podría tener lo que cualquier otro vampiro da por sentado: un verdadero compañero. ¿Está sugiriendo que tiene la intención de casarse con la humana? La voz de doña Morgana era de hielo. La mano de Draven se movió en una seña que solo Isa podía ver. «Confíe en mí. Estoy sugiriendo», dijo en voz alta, «que mis relaciones personales ya no son asunto del consejo. He servido a este reino fielmente durante 800 años. He expandido las fronteras, estabilizado la economía, mantenido la paz con los territorios humanos. Me he ganado el derecho de elegir a mi propio compañero sin interferencias políticas. El consejo no puede oponerse», dijo don Casiano lentamente, «pero pueden cuestionar». «¿Cuestionar qué? Si está pensando con claridad o si esta humana ha comprometido su juicio de alguna manera». «Pónganme a prueba entonces», dijo Draven rotundamente. «Hagan sus preguntas. Demuéstrense a sí mismos que no estoy comprometido». «Háganle preguntas a ella», interrumpió doña Morgana, con sus ojos fijos en Isa con un enfoque depredador. «Si es tan extraordinaria, que lo demuestre sin que usted la proteja». Isa sintió que Draven se tensaba a su lado. Su mano se movió en la seña que habían desarrollado. «Peligro, no tiene que hacer esto», hizo seña sutilmente. «Sí, sí tengo». Ella hizo seña de vuelta. «O nunca dejarán de cuestionar». La mandíbula de Draven se tensó, pero él dio un paso atrás, dándole espacio. Doña Morgana rodeó a Isa lentamente, como un gato rondando a su presa. «Dígame, pequeña humana, ¿entiende lo que ha hecho? Irrumpiendo en la vida del rey, interrumpiendo siglos de protocolo establecido». Las manos de Isa se movieron claramente, y la maestra Velasco tradujo. «Devolví un libro de la biblioteca atrasado. Eso fue lo que inició todo esto». Varios miembros del consejo se rieron antes de recomponerse.
La sonrisa de doña Morgana no llegó a sus ojos. Encantador. ¿Y ahora cree que pertenece aquí entre nosotros? ¿Pertenece usted a algún lugar? Isa hizo seña de vuelta, con genuina curiosidad en la pregunta. ¿O todos ustedes simplemente ocupan el mismo espacio mientras fingen una conexión? La maestra Velasco tradujo, luego añadió en voz baja. Tiene razón. La expresión de doña Morgana se endureció. Es atrevida para alguien que podría ser asesinada con un pensamiento. Isa sostuvo su mirada firmemente. Sus manos formaron palabras que había practicado con Draven durante sus conversaciones nocturnas. Todos mueren. Algunos de nosotros simplemente tardamos más. La diferencia es si pasamos ese tiempo con miedo o viviendo. La sala se quedó muy silenciosa. El señor Von se inclinó hacia adelante. Sus ojos antiguos se entrecerraron. Filosofía de una bibliotecaria. ¡Qué novedoso! Dígame, muchacha, ¿qué sabe de nuestro mundo? ¿De la política vampírica y el peso de la inmortalidad? Las manos de Isa se movieron con firmeza. Sé que la inmortalidad no evita la soledad, que el poder no es igual a la sabiduría, que su rey ha pasado 300 años aislado debido a una maldición nacida de sus propios errores, y en lugar de ayudarlo, han usado su dolor como palanca para obtener ganancias políticas. La voz de la maestra Velasco vaciló ligeramente mientras traducía, claramente impresionada. Los miembros del consejo se movieron incómodos. ¿Nos acusa de manipulación? La voz de don Casiano era peligrosa. Isa negó con la cabeza. Sus manos formaron formas suaves. Observé que los sistemas a menudo priorizan su propia continuación por encima de las personas a las que dicen servir. Han mantenido al rey Draven atrapado en las expectativas políticas en lugar de ayudarlo a encontrar una conexión genuina, porque su aislamiento servía a sus propósitos. Un rey sin lazos de compañía es más fácil de controlar. Otro largo silencio. Luego doña Morgana rió, aguda y amarga. Es más inteligente de lo que parece, se lo concedo, pero la inteligencia no la hace adecuada, es humana, temporal. Incluso si la maldición no la mata, el tiempo lo hará. En 50 años, ella será vieja y moribunda mientras usted se giró hacia Draven. Permanece inalterado. ¿Ha considerado eso? Sí, dijo Draven en voz baja. Todos los días desde que ella sobrevivió. Isa se giró para mirarlo, sorprendida. No habían discutido esto, y doña Morgana presionó. ¿Qué solución ofrece el amor a la mortalidad? No lo sé, admitió Draven. Su mano encontró la de Isa de nuevo. Pero prefiero tener 50 años de conexión genuina que otros 3 siglos de aislamiento político. He estado solo el tiempo suficiente. La crudeza en su voz hizo que incluso los antiguos miembros del consejo se detuvieran. ¿Elegiría la felicidad temporal sobre la alianza eterna?, preguntó el señor Von. Los ojos de Draven nunca abandonaron los de Isa. Elegiría ser realmente feliz. Sí, un concepto novedoso, lo sé. El pecho de Isa se apretó. Hizo señas rápidamente, en privado, sus manos colocadas para que solo Draven pudiera ver. No me elija solo para desafiarlos, elíjase a sí mismo primero. ¿Qué dijo?, exigió doña Morgana. Dígamelo, dijo Draven con calma. ¿Por qué debería? Usted ha dejado muy claro que está por debajo de su aviso. ¿Por qué sus palabras de repente importan? Porque le importan a usted, respondió la mujer vampiro, y eso las hace peligrosas. La sonrisa de Draven fue fría. Ella dijo, no me elijas solo para desafiarlos. Elígete a ti mismo primero. Miró al consejo. Ella tiene razón. Esto no se trata de rebelión o de demostrar puntos. Por primera vez en 300 años, no tengo miedo de mi propia mordida. No tengo miedo de acercarme a alguien. Y ustedes quieren quitarme eso
porque no encaja en su agenda política. El Consejo de Señores votará, anunció don Casiano abruptamente, todos a favor de que el rey mantenga su situación actual con la invitada humana. Silencio. Luego, lentamente, una mano se levantó. La maestra Velasco, de pie entre los eruditos, levantó la suya. Voto a favor. Es fascinante y, lo que es más importante, hace que su majestad sea menos homicida. Eso vale la pena apoyar. Otra mano se levantó. El doctor Terán, desde su posición en la delegación médica, voto a favor. Mi investigación requiere observar su situación única. Dos manos más se levantaron, luego tres, una por una. Los miembros del consejo que habían visto 800 años del reinado de Draven, que lo habían visto volverse más frío y aislado después de la maldición, votaron para dejarlo quedarse con la única persona que lo había hecho sonreír en siglos. La votación fue aprobada. Apenas, pero fue aprobada. El rostro de doña Morgana era una máscara de furia contenida. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Hay otras preocupaciones, otras preguntas que deben ser respondidas, tales como...». La voz de Draven sonó como una advertencia. «Tales como, ¿qué sucede cuando la humana muere? Cuando usted esté solo de nuevo y la maldición permanezca. ¿Qué le pasa a nuestro reino entonces?» «Lo enfrentaré cuando llegue», dijo Draven. «Dentro de 50 años, o 100 si tenemos suerte. Pero no sacrificaré mi felicidad presente por un hipotético dolor futuro. Eso no es vivir. Eso es solo esperar a morir». Le dio la espalda al consejo, al rostro perfecto de doña Morgana y a la expresión calculadora del señor Von, y le ofreció su mano a Isa. «Vamos». Ella la tomó, sus dedos entrelazados con los de él, y juntos salieron de la sala del consejo. Detrás de ellos, los políticos susurraban, tramaban y calculaban, pero por primera vez en 3 siglos a Draven no le importó. Esa noche estaban de pie en el balcón privado de Draven con vistas a la ciudad. La luna colgaba pesada y plateada, pintando todo en tonos de mercurio y sueños. «Necesito decirle algo», hizo seña Draven. Sus manos se movieron lenta y cuidadosamente. Isa se giró para mirarlo por completo. Él se había quitado la corona, sus túnicas formales, y estaba vestido con ropa negra sencilla que lo hacía parecer menos un rey y más el hombre que ella había llegado a conocer durante las lecciones nocturnas de lenguaje de señas. «Cuando sobrevivió a mi mordida», hizo seña, «sentí algo que no había sentido en 300 años, esperanza, pero la esperanza es aterradora cuando has aprendido a no confiar en ella». Sus manos se detuvieron. Luego continuaron. «He estado solo tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al querer que alguien se quedara. No solo físicamente presente, sino...». Buscó la seña. «Verdaderamente quedarse, elegir estar aquí. Elijo estar aquí». Isa hizo seña de vuelta. «No por la maldición o la política o nada de eso, porque usted aprendió mi idioma, porque me mira como si importara, porque está tratando de ser mejor de lo que la maldición lo hizo». La mano de Draven se levantó hacia su rostro, ahuecando su mejilla como lo había hecho la primera vez. «Pero hay algo más», hizo seña con su mano libre. «La maldición puede que no la mate a través de mi mordida, pero hay otros peligros. Los sueños de sangre todavía ocurren. El hambre todavía viene. Y si alguna vez pierdo el control de nuevo, si bebo demasiado, usted podría morir». «Lo sé», Isa hizo seña. «Me lo ha dicho, me ha advertido una docena de veces. Entonces, ¿por qué quedarse?» Sus ojos buscaron los de ella, desesperados y confusos y esperanzados a la vez. ¿Por qué arriesgarse? Porque el riesgo es parte de preocuparse por alguien. Ella hizo seña. «Usted arriesga a hacerme daño. Yo arriesgo ser herida.
Eso es lo que significa la conexión. La alternativa es el aislamiento, y he pasado toda mi vida aislada porque la gente asumía que no tenía nada que decir. Sus manos se movieron más rápido, con más pasión. Usted es la primera persona que aprendió mi idioma en lugar de esperar que yo aprendiera el suyo. Y trató mi silencio como algo valioso en lugar de algo roto. No me quedo a pesar del peligro. Me quedo porque usted vale el riesgo. Draven la atrajo hacia sí, su frente apoyada contra la de ella. Sus manos se movieron en la seña que había practicado cientos de veces solo antes de mostrársela alguna vez. La amo. La respiración de Isa se detuvo. Ella le hizo la seña de vuelta. Sus manos temblaban ligeramente. Yo también lo amo. Permanecieron así por un largo tiempo, respirando juntos. Dos personas que habían aprendido que a veces las conexiones más profundas ocurren no a pesar de las diferencias, sino debido a ellas. Entonces, Draven se apartó ligeramente, algo travieso en su expresión. Hizo seña. Tengo algo que mostrarle. ¿Qué? Una solución. Quizás ha estado guardando secretos. Él la guió por el palacio, por pasillos que ella nunca había visto, hacia profundidades que olían a magia antigua y a piedra más antigua. Emergieron en una cámara circular revestida de espejos, cada uno cubierto con tela negra. Aquí es donde me encontró esa primera noche, hizo seña Draven, donde duermo durante los sueños de sangre, donde la maldición se siente más fuerte. Se acercó al espejo más grande y retiró su cobertura. El cristal debajo era antiguo, plateado por la edad, cubierto de símbolos que parecían retorcerse a la luz de las velas. Este espejo, hizo seña, era de Serafina. Ella lo usaba para adivinación, para ver posibilidades. Después de su muerte, lo mantuve cubierto porque mirarlo dolía. Pero la maestra Velasco encontró algo. Él hizo un gesto, y la erudita emergió de las sombras que Isa no había notado. He estado investigando cómo romper maldiciones durante 3 décadas, dijo la maestra Velasco, su voz resonando extrañamente. Y creo que Serafina dejó una llave escondida en este espejo, una forma de deshacer la maldición por completo. Las manos de Isa volaron. ¿Por qué no la usó ella? Porque requiere algo que ella no tenía, dijo la maestra suavemente. Perdón, la maldición se puede romper si Draven es perdonado por alguien a quien ha dañado. Alguien que tiene todo el derecho a odiarlo, pero elige la compasión en su lugar. Y esa persona debe haber sobrevivido a su mordida. Miró a Isa de manera significativa. Usted es la única persona en 300 años que califica. La mente de Isa se aceleró. ¿Quiere que lo perdone por haberme mordido? Sí, dijo la maestra Velasco. No fue intencional. Lo sé, pero a la maldición no le importa la intención. Le importa el daño causado y el perdón otorgado. Si usted puede perdonarlo verdaderamente, completa y sin reservas, la maldición debería romperse. Las manos de Draven se movieron bruscamente. No, absolutamente no. Ambas mujeres se giraron hacia él. No puede pedirle esto. Hizo seña, sus movimientos enojados y asustados. Ella no debería tener que perdonarme. Casi la maté. El hecho de que fuera un accidente no borra el daño. Ya lo perdoné, Isa hizo seña. Desde el principio. Draven negó con la cabeza violentamente. Usted no entiende. El hechizo requiere... Hizo una pausa, luchando con las señas. Requiere que pronuncie el perdón en voz alta, en el espejo, con su voz. La cámara quedó en silencio. Las manos de Isa cayeron a sus lados. Se quedó mirando el espejo, los símbolos retorcidos, la tarea imposible ante ella. No puedo, hizo seña. No tengo voz. Lo sé. Draven hizo seña de vuelta. Algo roto en su expresión.
Por eso no podemos hacer esto. La maldición es demasiado inteligente. Sobrevivió a mi mordida porque usted es muda, pero para romperla por completo necesitaría hablar. Está diseñada para ser irrompible. Isa se acercó al espejo. Su reflejo la miró fijamente, distorsionado por la plata antigua, y por un largo momento solo se miró a sí misma. Una bibliotecaria muda que accidentalmente había roto parte de una maldición de 300 años. Una mujer que de alguna manera había hecho que un rey vampiro aprendiera el lenguaje de señas. Alguien que había sobrevivido a lo imposible. Su mano se levantó hacia su garganta, tocando las 2 cicatrices plateadas allí. Se giró hacia la maestra Velasco. ¿Qué tendría que decir exactamente? La erudita consultó sus notas. Las palabras son específicas. Te perdono el daño causado. Te libero del peso de tus acciones. Elijo la compasión sobre la venganza, y al hacerlo, rompo esta maldición. 12 palabras, pronunciadas en el espejo a medianoche durante una luna nueva. Las manos de Isa se movieron lentamente. Nunca he hablado en mi vida. No sé si físicamente puedo. La doctora Terán dio un paso adelante desde donde había estado observando. La he examinado a fondo, dijo la doctora Terán suavemente. No hay daño físico en sus cuerdas vocales. Su mudez es neurológica. Las vías que conectan el pensamiento con el habla simplemente nunca se desarrollaron. Pero dudó. Con el veneno ahora integrado en su sistema, con la forma en que ha cambiado su fisiología, existe una pequeña posibilidad de que esas vías puedan ser estimuladas. ¿Estimuladas cómo? Draven hizo seña bruscamente. No voy a experimentar con ella. No con esto. Con su veneno, dijo la doctora. Ya está en su sangre, ya ha unido a ella de alguna manera. Si pudiéramos entender mejor ese vínculo, podríamos usarlo como un puente para conectar las partes de su mente que forman palabras con la capacidad física de producirlas. La mano de Isa se quedó quieta. ¿Está diciendo que la maldición podría haberme dado la capacidad de romperla? Irónico, ¿no? La sonrisa de la maestra Velasco era triste. Serafina era brillante. Construyó la esperanza solo para hacer la imposibilidad más cruel. Usted puede sobrevivir a la mordida porque es muda, pero para liberarse por completo necesitaría hablar. Es una trampa perfecta. A menos que... Isa hizo seña lentamente. No es una trampa. ¿Y si es una prueba? Todos se giraron para mirarla. Ella continuó haciendo señas, sus pensamientos acelerados. ¿Y si Serafina construyó una forma de romper la maldición porque esperaba que Draven creciera, que cambiara, que encontrara a alguien que pudiera ayudarlo a ser mejor que la persona que la traicionó? Las manos de Draven se movieron débilmente. Serafina quería que yo sufriera. Murió odiándome. ¿De verdad? Isa desafió. ¿O murió amándolo y odiando lo que había hecho? Hay una diferencia. Draven se giró hacia el espejo, hacia su propio reflejo. Si quería pura venganza, la maldición no tendría escape, pero lo tiene. Tiene esta solución exacta, específica e imposible. Casi como si estuviera diciendo, si puedes encontrar a alguien que sobreviva a tu mordida y elige perdonarte, alguien que tiene todas las razones para odiarte pero no lo hace, entonces tal vez has aprendido lo suficiente para merecer la libertad. La cámara estaba en silencio, excepto por su respiración. Le está dando demasiado crédito. Draven hizo seña. Sus manos temblaban. Ella se estaba muriendo. Tenía dolor. No estaba pensando en mi redención. Quizás no conscientemente. Isa hizo seña de vuelta. Pero el amor no desaparece solo porque alguien te lastime. Se tuerce. Se convierte en ira o pena o... Hizo una pausa. O maldiciones que contienen cláusulas de escape. Ella lo miró directamente. ¿Quiere romper la maldición? Más que nada,
Draven hizo seña inmediatamente. Entonces ayúdeme a intentarlo. Su rostro pasó por una docena de emociones antes de posarse en una feroz determinación. Se giró hacia la doctora Terán. ¿Qué necesita? Las siguientes 3 semanas fueron una mezcla de agonía y maravilla. La doctora Terán creó un proceso que llamó reconstrucción de vías neuronales, que sonaba científico, pero se sentía como magia. Todas las noches, Isa se sentaba en la enfermería mientras Draven le daba pequeñas cantidades de su veneno. Gotas colocadas debajo de su lengua que la doctora Terán creía que fortalecerían el vínculo entre la magia de la maldición y su sistema neurológico. Y todas las noches ella intentaba hablar. Al principio no pasó nada. Ella formaba palabras en su mente, las sentía claras y perfectas, pero morían en algún lugar entre el pensamiento y la respiración. Su garganta trabajaba, su boca se abría, pero el silencio permanecía. «No funciona», hizo seña. En la 5ª noche, con lágrimas de frustración en sus mejillas, las manos de Draven encontraron las suyas. «Podemos parar. No tenemos que hacer esto». «Sí, sí tenemos», ella hizo seña de vuelta. «Porque incluso si no puedo hablar, intentarlo importa. Intentar significa que creemos que el cambio es posible». Para la 10ª noche, algo cambió. Isa lo sintió como una puerta abriéndose en su mente. Una vía a la que nunca había tenido acceso de repente iluminada. Intentó decir el nombre de Draven. Su garganta se movió. Sus labios formaron la forma. Y el susurro más débil surgió. Solo aliento e intención. No un sonido completo, pero algo. Los ojos de Draven se abrieron. «¡De nuevo!», hizo seña con urgencia. «Intente de nuevo». Ella lo hizo. Y esta vez el susurro tuvo forma. «Doctora, no su nombre completo, no un sonido completo, pero el comienzo de uno». La doctora Terán garabateaba notas frenéticamente. «El veneno está actuando como un puente. Está conectando sus pensamientos con su mecanismo vocal. Con práctica, con tiempo, ella podría realmente ser capaz de...». No terminó. No hacía falta. Para la 15ª noche, Isa podía susurrar palabras completas. Suaves, con aliento, apenas audibles, pero palabras al fin y al cabo. «Libro», susurró, sosteniendo uno. «Luna», señalando la ventana. «Draven», mirándolo a él. Cada palabra le costaba energía, le dolía la garganta, pero salían. En la 18ª noche pronunció su primera frase completa. «Puedo oír mi propia voz». Era áspera, sin práctica, extraña para sus propios oídos, pero era suya. Draven la atrajo a sus brazos, sus hombros temblaban. Se dio cuenta de que él estaba llorando. Un rey vampiro de 300 años llorando porque la mujer que amaba había encontrado su voz. La luna nueva llegó en la 21ª noche. Se reunieron en la cámara de los espejos a medianoche. Draven, Isa, la doctora Terán, la maestra Velasco, y sorprendentemente varios miembros del consejo que habían votado a su favor. Querían ser testigos de la historia. «¿Está segura?». Draven le hizo seña a Isa una última vez. Ella tomó su mano y habló en voz alta, su voz aún suave, pero creciendo más fuerte. «Estoy segura». La maestra Velasco destapó el espejo. Los símbolos en su superficie brillaron débilmente a la luz de las velas, latiendo como un corazón. «Póngase delante de él», instruyó la erudita en voz baja. «Pronuncie las palabras claramente y siéntalas. Esa última parte es crucial. La magia sabrá si miente». Isa se acercó al espejo. Su reflejo la miró fijamente, diferente de la chica aterrorizada que había tropezado en la habitación de un rey vampiro 4 meses antes. Había ganado peso, se había llenado con las constantes comidas del palacio.
Su cabello era más largo, peinado, pero más que eso, sus ojos se veían diferentes, confiados, como los de alguien que había aprendido que importaba. Miró a Draven. Él estaba rígido, aterrorizado, esperanzado. Sus manos hicieron señas rápidamente. No tiene que hacer esto. Estaré bien con la ruptura parcial de la maldición. No lo haré. La voz de Isa era más fuerte ahora. No lo veré sufrir por 3 siglos más, porque tuve demasiado miedo de intentarlo. Su expresión se quebró. Lo amo. Yo también lo amo. Se giró de nuevo hacia el espejo, respiró hondo y habló. Te perdono el daño causado. Las palabras salieron claras, cada una deliberada. La superficie del espejo se onduló como el agua. Te libero del peso de tus acciones. Los símbolos comenzaron a brillar más intensamente, ardiendo con una fría luz azul. Elijo la compasión sobre la venganza. La temperatura en la habitación bajó. La escarcha se arrastró por la superficie del espejo, extendiéndose en intrincados patrones. Y al hacerlo, la voz de Isa se cortó. Sintió algo construyéndose en el espejo, algo vasto y antiguo y poderoso. Sintió la magia de Serafina reconociendo las palabras, probándolas en busca de verdad. Pensó en Draven, aprendiendo el lenguaje de señas con enfoque desesperado. En él, trayéndole libros sin que se lo pidieran. En la forma en que la miraba como si ella le hubiera devuelto pedazos de sí mismo que él había creído perdidos para siempre. Y al hacerlo, rompo esta maldición. El espejo estalló en luz, no se rompió, sino pura luminiscencia que llenó toda la cámara, cegadora y fría y antigua. Isa sintió que la envolvía como una ola, a través de ella, buscando engaño en sus palabras, y no encontrando ninguno. La luz encontró a Draven después. Él jadeó, cayendo de rodillas mientras 300 años de magia de maldición se le arrancaban. Su cuerpo convulsionó 1, 2 veces, luego se quedó inmóvil. La luz se desvaneció. La superficie del espejo volvió a la normalidad, pero los símbolos habían desaparecido. Solo un cristal antiguo liso ahora, que reflejaba los rostros sorprendidos de todos en la cámara. Isa corrió al lado de Draven. Respiraba con dificultad, sus ojos abiertos y desorientados. Su mano encontró la de ella, la agarró como un salvavidas. «¿Se ha...?» comenzó. Luego se detuvo. Intentó de nuevo. «¿Se ha ido?» La doctora Terán se apresuró con sus instrumentos médicos. Después de varios minutos de examen, se recostó, con asombro en su rostro. Su composición sanguínea ha cambiado. Su majestad, el marcador de la maldición que hemos estado rastreando durante 3 siglos, se ha ido por completo. Draven se miró las manos como si nunca las hubiera visto antes. 300 años. Su voz era áspera. 300 años de muerte en mi mordida, y usted simplemente lo eliminó con su voz. Los dedos de Isa rozaron su mejilla. No solo usted, también yo. Usted cambió, usted aprendió, usted se convirtió en alguien que merecía el perdón. Eso fue lo que lo rompió. Los miembros del consejo murmuraban asombrados. Doña Morgana, que había asistido a pesar de su oposición, se quedó congelada de asombro. La maestra Velasco lloraba abiertamente. 3 décadas de investigación validadas en un solo momento. Pero Isa solo tenía ojos para Draven. Él la atrajo hacia sí, su frente contra la de ella. ¿Y ahora qué?, susurró. Ahora, dijo Isa, su voz creciendo en confianza con cada palabra, descubrimos cómo se siente vivir sin una maldición. 6 meses después, la Real Biblioteca celebró su primer festival anual de lenguaje de señas. Todo el palacio había aprendido señas básicas por decreto real. Los sirvientes hacían señas a los nobles. Los guardias hacían señas a los dignatarios visitantes. Los niños corrían por los pasillos, manos volando en conversaciones que no necesitaban sonido.
Isa estaba en el salón principal, ahora oficialmente titulada Bibliotecaria Real y Embajadora Cultural, observando a la gente comunicarse en el idioma que había salvado un reino. Draven se acercó por detrás. Sus brazos la rodearon por la cintura. Sus manos le hacían señas en el estómago donde solo ella podía ver. ¿Feliz? Mucho, dijo en voz alta. Luego le hizo la seña de vuelta. Porque algunas cosas merecen dos idiomas. Él la giró para enfrentarla. Tengo algo que preguntarle. Sus manos se movieron formalmente, como hacía señas en el consejo. Y quiero preguntarlo correctamente en su idioma y en el mío. Se arrodilló. Toda la biblioteca quedó en silencio. La gente se giró para ver a su rey arrodillarse ante una mujer humana, manos moviéndose en señas que todos habían aprendido a reconocer. Isa Thorn, Draven, hizo seña y habló simultáneamente. Usted sobrevivió a mi maldición. Me devolvió mi voz al enseñarme la suya. Perdonó lo imperdonable y rompió una magia que 300 años no pudieron quebrar. ¿Quiere? Hizo una pausa, sacando un anillo que brillaba con una suave luz plateada. Casarse conmigo. No por política o presión o cualquier otra cosa, excepto esto. Hizo las últimas palabras solo con señas, sin voz. La amo. Elija amarme de vuelta. Las manos de Isa temblaban mientras hacía la seña de su respuesta. Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, siempre. Sí. La boda tuvo lugar en la Real Biblioteca entre libros y luz de luna, presenciada por miles. Humanos y vampiros por igual vinieron a ver a la bibliotecaria muda que había roto una maldición, casarse con el rey vampiro que había aprendido su idioma. Isa llevaba seda blanca que susurraba contra los pisos de mármol. Draven llevaba su corona y la expresión de alguien que todavía no podía creer del todo su fortuna. La ceremonia se llevó a cabo en dos idiomas. El oficiante pronunció cada línea en voz alta. Luego, Draven e Isa hicieron señas de sus respuestas el uno al otro, manos moviéndose en el vocabulario que habían construido juntos. Palabra por palabra, seña por seña, prometieron un para siempre. Cuando llegó el momento de los votos, Isa eligió hablar. Su voz era más fuerte ahora. Meses de práctica la hacían clara y segura. Prometo seguir aprendiendo sus idiomas, dijo, mirando a los ojos de Draven, los que habla con su voz y los que habla con el silencio, el lenguaje de su hambre, su control, sus miedos. Prometo verlo siempre, no como un monstruo o un rey o una maldición, sino como la persona que practica el lenguaje de señas hasta que le dan calambres en las manos, porque hacerme sentir escuchada importa más que cualquier otra cosa. Los votos de Draven fueron hechos con señas. Sus manos se movían con la fluidez de alguien que había pasado meses perfeccionando cada gesto. Prometo escucharla siempre, valorar su silencio tanto como su voz, recordar que la fuerza viene en muchas formas y que usted me enseñó la más importante, la fuerza para ser vulnerable. Prometo pasar la eternidad aprendiendo nuevas formas de decirle que me salvó, no al romper la maldición, sino al verme cuando todos los demás solo vieron lo que había hecho mal. Se besaron como marido y mujer mientras miles de invitados hacían señas de aprobación, manos moviéndose en olas de celebración que no necesitaban sonido. El banquete posterior duró hasta el amanecer. Vampiros que nunca habían considerado a los humanos como iguales se encontraron riendo con los sirvientes. Nobles que habían despreciado el lenguaje de señas durante siglos intentaban conversaciones, torpes pero genuinas. Y en el centro de todo, Isa y Draven bailaban, su mano haciendo poesía en su espalda, mientras ella susurraba respuestas que lo hacían sonreír. Doña Morgana se acercó cuando la noche llegaba a su fin.
Su expresión era cuidadosamente neutral. «Usted ganó», dijo simplemente. Isa negó con la cabeza. «Esto no fue una competencia, ¿o sí?» Los labios de la mujer vampiro se torcieron. «Pero supongo que tiene razón. Usted no ganó. Solo cambió todo». Miró a Draven, a quien don Casiano estaba felicitando. «Él es diferente ahora, más suave, más feliz. Es desconcertante». «Siempre fue capaz de ser feliz», dijo Isa en voz baja. «Solo necesitaba permiso para intentarlo». Doña Morgana la estudió por un largo momento. Al principio la odié, de verdad, pero al verlo aprender su idioma, al verlo volverse humano en el mejor sentido de esa palabra, me di cuenta de algo. Hizo una pausa. El amor que requiere que alguien cambie quien es, no es amor. Pero el amor que anima a alguien a convertirse en quien estaba destinado a ser, eso es real. Inclinó la cabeza respetuosamente y se marchó, dejando a Isa mirándola sorprendida. Pasaron los años. 5, luego 10, luego 20. Isa envejeció, como lo hacen los humanos. Hilos plateados en su cabello, líneas de sonrisa que se profundizaban alrededor de sus ojos. Draven permaneció inalterado, inmortal y hermoso, como la noche en que se conocieron. Pero el miedo que había perseguido sus primeros días, el terror de su mortalidad versus su inmortalidad, nunca se materializó como habían esperado. En cambio, encontraron riqueza en la diferencia. Isa le enseñó a Draven a valorar el presente porque ella no estaría allí para siempre. Draven le enseñó a Isa a pensar en horizontes más largos, a construir cosas que la sobrevivirían. Juntos crearon un legado. El lenguaje de señas se convirtió en educación estándar en todo el reino vampírico. Se construyeron bibliotecas en cada provincia, cada una con personal que entendía que la comunicación venía en muchas formas. La ruptura de la maldición se convirtió en leyenda, enseñada a los niños como prueba de que el cambio era posible, que incluso la magia de siglos podía deshacerse a través de la compasión. En su 30º aniversario estaban de pie en el mismo balcón donde Draven le había dicho por primera vez a Isa que la amaba. Ella tenía 52 años ahora, con el cabello gris y envejeciendo con gracia. Él lucía exactamente como en su boda. «¿Se arrepiente?», preguntó ella, su voz aún fuerte a pesar de los años. «¿De elegir a alguien temporal?». Las manos de Draven se movieron a través de señas que se habían convertido en segunda naturaleza. «Cada momento con usted ha valido el saber que terminará. Prefiero tener 50 años de esto que 500 años de inmortalidad vacía. Quedan 40 años», dijo Isa en voz baja, haciendo las cuentas que los humanos siempre hacían. «Quizás 50 si tengo suerte. Entonces hagamos que valgan la pena». Sus brazos la rodearon. Además, ha dejado pedazos de sí misma por todas partes, en cada biblioteca, en cada persona que aprendió el lenguaje de señas gracias a usted, en cada niño que creció, sabiendo que su discapacidad no era una limitación, nunca se irá del todo. Isa se recostó contra él, observando las luces de la ciudad abajo. «Prométame algo, lo que sea. Cuando yo no esté, cuando esté solo de nuevo, prométame que no se cerrará, que recordará cómo dejar entrar a la gente». Las manos de Draven se quedaron quietas contra ella. Luego, lenta y cuidadosamente, hizo seña. «Lo prometo. Pero usted ha hecho eso más fácil. Me enseñó que estar solo y sentirse solo no son lo mismo. Tendré recuerdos, amistades, un propósito, y la llevaré conmigo en cada seña, en cada libro, en cada momento de bondad que demuestre porque usted me enseñó cómo». Permanecieron juntos en un silencio confortable mientras la luna se alzaba más. Debajo de ellos, la biblioteca del palacio brillaba con luz, llena de gente leyendo, aprendiendo, comunicándose de docenas de formas diferentes.
y en algún lugar de esos estantes se encontraba un registro de su historia. Un testimonio de la bibliotecaria muda que sobrevivió a una mordida letal y del rey vampiro que aprendió que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un futuro mejor. Una palabra a la vez, una seña a la vez. Un momento de elegir el amor sobre el miedo, la compasión sobre la venganza, la conexión sobre el aislamiento. La maldición se rompió, pero lo que ellos habían construido en su lugar, esa fue la verdadera magia.